Hola, bienvenidos a una nueva interiorización. En esta ocasión propongo un viaje, quizás imaginario o quizás muy realista. En cualquier caso puede resultar apasionante recorrerlo, así que la propuesta es interiorizar, relajar nuestro cuerpo, tomar una postura que nos sea cómoda, desatendida, unos minutos para llegar a ese lugar habitual de profundización. Si no tienes práctica, si todavía no has situado ese lugar interior donde poner la atención, simplemente abandónate al sentir, porque realmente es el sentir que estamos el que nos permite acceder de manera directa al lugar, que con la práctica termina siendo nuestro hogar, nuestro punto de reflexión, el lugar donde existimos, donde meditamos, donde reflexionamos y donde nos permitimos ser de manera incondicional e ilimitada, tal cual se va manifestando nuestro interior. Entonces la propuesta para hoy, desde ese lugar que contemplamos la experiencia cambiante de la vida, situarnos en él como observadores e imaginarnos que aún no hemos nacido, que estamos en la antesala a nuestro nacimiento como seres humanos, es decir, hay un proyecto de unirnos a una experiencia física a través de una madre biológica y de un padre biológico, de tal manera que se construye un organismo biológico humano que nos va a permitir recorrer ese viaje, esa experiencia. Vamos también a imaginarnos que no somos el único o la única persona, sino que somos un grupo muy numeroso que estamos juntos en ese momento anterior a zambullirnos en nuestro cuerpo biológico. De esta manera notamos la conexión de ese grupo de seres que están dispuestos a sumergirse en esa experiencia como si fuese una única experiencia compartida, teniendo conciencia de que cuando nos zambullamos vamos a desconectarnos de esa sensación de ser, de compartir ese mismo propósito de ese grupo de seres, posiblemente tú mismo, yo mismo y muchos otros. De esta manera, en el momento justo y apropiado, es como si nos acercáramos a la orilla del mar, quizás en un acantilado, quizás en cualquier lugar en el que nos vamos a zambullir en el fondo del mar, algo así como tirarnos de cabeza. Se puede utilizar este símil, pues tiene características bastante parecidas dentro de un orden que nos pueden llevar a ver la sensación. Si recordamos cuando nos tiramos al agua, en el momento en el que entramos dentro del agua, tenemos una sensación física completamente diferente. Mientras estamos fuera,
nuestro cuerpo prácticamente no se percibe, está en una situación de relajación. Sin embargo, cuando nos zambullimos, todo nuestro cuerpo es rodeado por el agua, por la presión del agua, las sensaciones, las corrientes. Es así que esa sensación física nueva nos invade, nos llena, nos controla, nos posee. Es una sensación de entrar en una realidad diferente. De esa manera queda atrás la sensación anterior cuando estábamos todos fuera del agua, sintiéndonos muy similares y muy conectados. Si repasamos este hecho de meternos debajo del agua, sabemos que contamos con un oxígeno concreto, sabemos que hay un entrar en el agua y un salir en el agua. Y mientras estamos dentro del agua es como si hubiésemos desconectado de la realidad anterior. Estamos realmente atentos, presentes, como si toda la realidad que existiese fuera el entorno acuático. Dentro del agua vemos un mundo distinto, llenos de seres diferentes, toda clase de peces, animales, crustáceos. Podemos ver tiburones, ballenas, delfines. El paisaje de la profundidad. Es como si entráramos realmente en un mundo diferente. Se podría asemejar realmente al espacio entre lo que llamamos nacimiento y muerte. Si observamos, cuando estamos buceando dentro del agua, sabemos que tenemos un tiempo limitado. Y mientras estamos dentro del agua, realmente perdemos la conexión con el mundo exterior. De alguna manera estamos absortos y completamente sumergidos en esa experiencia. En algún momento podemos temer por nuestra vida, podemos estar asustados, en otros momentos totalmente embelesados con el paisaje. Pero lo interesante es tener esa consciencia de principio y fin de la experiencia. Durante el transcurso entre sumergirme y emerger del agua, vemos que existe un ser que no tiene nada que ver con las profundidades del mar. Este es un enfoque muy interesante porque se asemeja en bastantes cosas con lo que es la experiencia de la vida. Ese grupo de seres dispuestos a zambullirse en la vida humana tienen una intención, una consciencia muy concreta de sí mismos, y cuando se zambullen en el agua, de repente se ven como que adquieren una corporalidad diferente. Podríamos vernos representados con una forma de pez, una forma de cangrejo. Perderíamos la visión que teníamos anteriormente de sentirnos conectados y vemos que dentro del agua adoptamos una determinada actividad. Podemos detectar ahora en este momento nuestro ser interior que un día se zambulló en la vida humana. Podemos recordar la sensación de estar fuera de ella.
porque esa sensación sigue existiendo en este momento, no puede desaparecer, está al margen de la experiencia. Entonces es sencillo el reconocer esa sensación interior de ser. De manera que podemos recuperar esa comunicación que antes era natural, esa sensación de compañía, de grupo, de seres que iniciaron esa experiencia humana y que en este momento nos acompañan en su transcurso. Si nos separamos de lo concreto de nuestra propia experiencia humana, nos percibimos desde ese interior, veremos que es posible restablecer esa conexión, esa sensación de unidad con todos los seres que están compartiendo en este espacio y en este tiempo esa experiencia. Podemos dedicar unos minutos a establecer ese contacto, recordar incluso el momento en el que ese grupo de seres se decidieron iniciar esa experiencia humana, zambulléndonos cada uno desde un lugar diferente y a la vez muy próximo. Es muy aconsejable, muy interesante el descansar en esa sensación de ser para acercarnos y aproximarnos cada vez más a esa realidad que somos en el interior y que efectivamente, aunque desconozcamos el motivo real, incluso intuyéndolo, descansemos y reconozcamos y nos acerquemos cada vez más a ese ser, que no es otra cosa más que dejarse ser, dejarse percibir en el interior. Esta ya es una acción, un acto suficientemente importante porque no depende de la propia experiencia humana ni de ese sumergirse en el agua, dando brazadas, intentando ver la luz del sol a través del agua. Es entrar dentro y reconocer la realidad del ser interior. Es interesante y muy ventajoso que tengamos claro que no estamos proyectando con nuestra mente sobre esa realidad interior.
más bien es un acercarse a ella. Llega un momento en que esa identidad que creemos ser dentro del agua se asemeja tanto a lo que somos en el interior que reconocemos ya que somos uno con ella. Del mismo modo en que dejamos que se manifieste esa sensación de ser en todo nuestro sistema, así dejaremos también que se manifieste ese ser interior en todo y en todos, de manera que compartamos también esta experiencia con la misma consciencia que disponíamos y teníamos en el momento de sumergirnos en la vida humana. La vida humana tiene una expresión, se puede dividir como en 4 actos. Uno es el nacer en la tierra. Es realmente un acto impactante que provoca la desconexión de uno mismo y esa adhesión a la experiencia humana a través de un cuerpo. La característica de este hecho es que el unirnos a un cuerpo biológico es tan impactante que deja como atrás la sensación de ser. Se produce una especie de olvido de sí mismo. Y ocurre el fenómeno de adherirnos a un organismo individual y separado. Esto genera una situación bastante trascendental, que es la que realmente permite la experiencia humana, que se basa en una identidad que no puede dejar de existir, que sabe que existe, pero que ya no tiene la verificación de sí mismo, sino que esa verificación la va a recuperar y obtener a través de la percepción, a través del cuerpo. De esa manera nos identificamos necesariamente con una identidad física y separada. Adquirimos una personalidad gracias a las circunstancias y al condicionamiento en ese lugar en el que nos hemos zambullido. Adquirimos una sensación de ser a través de nuestra identidad física, añorando sin duda ese recuerdo del estado anterior. Esto es lo que define el nacer en la tierra. Después viene la fase de desarrollo, de asentamiento en la tierra, de poder vivir, de asegurar nuestra subsistencia. Esa sensación de ser interior que nos va a acompañar de principio a fin en esa experiencia
si tiene algún rasgo que le define, es la sensación de ser, la sensación de no entender qué es nacer y morir, la sensación de no sentirse completamente representado en la experiencia humana. Existe algo en el interior que no puede entender la limitación ni la muerte. Y esto es lo que nos va a impulsar fuertemente a querer asentarnos en la vida humana gracias al instinto de supervivencia, a la necesidad de disponer de seguridad, de disponer de lo necesario, que sería la segunda etapa de la vida. Se podría definir con las palabras asentarme en la tierra. Después vendría la tercera fase, la tercera etapa, el tercer acto, la tercera forma de estar presentes en la vida humana, que se inicia posiblemente y aproximadamente después de haber conseguido esa seguridad y estabilidad en la vida humana. Sin duda alguna, nuestro ser interior, nuestro ser que es, sigue presente del mismo modo desde el principio de la experiencia y nos transmite una realidad que le es familiar, que le es afín, que profundamente la recuerda, la anhela y la añora, a la que inevitablemente prestaremos atención en un momento u otro. Posiblemente en la primera fase de la vida o en la segunda o en cualquier momento de ella surgirá un interés interior de saber qué somos. Y entonces empezará un camino de búsqueda, generalmente a través de nuestra identidad física humana, ya que es la que se ha desarrollado y a través de la cual nos entendemos con el mundo, a través de la cual hemos adquirido la cultura, el conocimiento de muchas tradiciones, de muchas enseñanzas, de mucha cultura, de filósofos, gente espiritual que nos llevan a buscar el origen de uno mismo, conocer la verdad, saber qué somos, saber qué hacemos, en qué consiste la vida. En esa tercera fase de nuestra vida, a grosso modo y de manera natural, queremos acceder a lo que hay más allá de la superficie del agua. Algo nos lleva a mirar a las alturas. Vemos que el sol resplandece por encima de las aguas y tendemos a buscar se podría asemejar en muchas ocasiones a salir a la superficie del agua y por fin ver el sol, ver la realidad exterior y sin embargo seguimos nadando dentro del agua, no encontramos un lugar del que salir del agua, todo es agua. Por lo tanto seguimos nadando, buceando, buscando la manera de recuperar ese contacto con lo que somos verdaderamente en el interior. De esta manera llegamos a la cuarta fase y última de la experiencia humana, y es cuando ya sabemos
que mirando fuera, mirando en las profundidades del mar, siguiendo las mareas, las corrientes, distintos animales, distintas experiencias que nos encontramos, incluso saltando como los delfines por encima del agua, vemos que no alcanzamos realmente una expresión que se ajuste y adapte a lo que nuestro ser interior recuerda, añora y anhela. Es así un momento de mayor relajación donde la búsqueda termina comprendiendo que donde está uno mismo ha de estar la solución. Donde está uno mismo ha de estar lo que es verdad en uno mismo. Vemos que es uno mismo el que está siempre en esa experiencia de bucear, de mirar al sol, de saltar fuera del agua. Y entonces es cuando viene la fase de relajarse, de entender que el ser interior es otra cosa. Es el momento de dejarnos acercar cada vez más a esa sensación de ser, y sin duda será la que nos saque de esa experiencia de inmersión en las aguas con esa corporalidad adquirida, lo que nos va a permitir de una manera tremendamente sutil entrar en contacto con el origen. Es de ese modo del que salimos de ese largo viaje, incluso aunque permanezcamos aún en el agua. Entraremos en contacto con la realidad del ser interior, del origen y de todo momento.